Amén y amén. Muy bien, Gloria, muchas gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a esta clase. Es lunes y al ser lunes estamos viendo un curso de renovación mental. Recuerde usted que el tema de la renovación mental es un tema bíblico, ¿no? Se nos exige ser transformados y la transformación no se lleva a cabo a menos que la mente o el entendimiento se renueve. Eso que acabo yo de decir está claro entre todos. La transformación en la Biblia se nos exige cambiar, se nos exige ser diferentes, pero se aclara en la Biblia que esa transformación o ese convertirnos en personas diferentes no se va a lograr a menos que el entendimiento o la mente se renueve. Eso está claro. Y lo hemos revisado desde diferentes puntos de vista. El principal, lógicamente, es la Biblia, pero también lo hemos visto desde el punto de vista de la forma como Dios creó nuestro cerebro, la forma como funciona el cerebro, es decir, la funcionalidad de la mente y los procesos mentales. De esos procesos mentales, pues está llena la Sagrada Escritura. Se mencionan muchísimos procesos mentales, ¿no? El pensamiento, la concentración, la atención, la inteligencia, etcétera, entre otros. Todos ellos son procesos mentales. Sumamente importante entender todo esto. Hemos hablado del cráneo, hemos hablado del cerebro, hemos hablado de la mente, hemos hablado de los procesos mentales. Hemos hablado de, sobre todo, un proceso mental, uno, que es clave para la transformación de la mente. Vuelvo y repito lo que yo acabo de decir. Y lo voy escribiendo nuevamente. No importa que lo tengan que escribir nuevamente, porque entre más yo lo escriba, más se queda claro en la cabeza. Hemos hablado del cráneo, hemos hablado del cerebro, hemos hablado de la mente, hemos hablado de los procesos mentales, pero hemos dicho que de esos procesos mentales, sobre todo hay uno, que es el encargado de la renovación mental. ¿Y cómo se llama ese proceso mental? Proceso mental. Proceso mental. No, proceso mental. No aparato, no sistema, sino proceso mental. ¿Cómo se llama ese proceso mental? Y es entonces la primera pregunta de la noche. Ese proceso mental, Juan Esteban, muy bien. Ese proceso mental se llama pensamiento. El pensamiento es un proceso de la mente. Así se llama. Así se llama. Eso quiere decir que si usted renueva sus pensamientos, el pensamiento es uno de los tantos procesos mentales, o sea, entienda por procesos mentales, pues, las cosas que hace la mente. Si usted renueva su pensamiento, que es un proceso mental, usted está renovando su mente. Usted al mismo tiempo está alterando la biología de su cerebro. ¿Cómo así alterando la biología de su cerebro? Pues que el cerebro tiene una forma, pero esa forma puede cambiar. Porque recuerde que el cerebro está conformado de unas células que se llaman ¿cómo? Las células del cerebro se llaman ¿cómo? Neuronas, muy bien. Y que las células del cerebro que se llaman neuronas cambian de forma, cambian de posición, cambian de conexiones, cambian de asociaciones. Cuando eso se produce, se puede ver a la luz del microscopio, al lente del microscopio, realmente ocurre un cambio a nivel físico en el cerebro. Eso se llama un cambio a nivel biológico en el cerebro. O sea, usted cambia la naturaleza de su cerebro, para que nos entendamos. Cambia la forma física de su cerebro. Conecta sus neuronas de una manera diferente. Lo hace a conciencia o lo hace inconscientemente. Lo hace a propósito o lo hace inconscientemente, pero siempre ocurre. Ahora, cuando usted entiende todo esto, pues entonces lógicamente usted va a hacerlo, usted lo va a buscar, ¿sí? Usted lo va a hacer a propósito, usted lo va a hacer de aposta, el transformar la biología de su cerebro, el transformar su mente a través del pensamiento. Pero eso tiene que estar claro. Es decir, no sirve que usted lo tenga claro solamente cuando se refresca el tema en una lección. No sirve, no funciona. Porque se acaba la lección y usted volvió al mismo estado entonces.
al mismo estado de desespero, de aflicción, de estrés, al mismo estado de depresión, al mismo estado de afán, de preocupación. Entonces, ¿de qué le está valiendo o para qué sirve tomar un curso de estos en donde se habla de una renovación de la mente? La renovación de la mente se ocupa de absolutamente todo. Si usted cambia su forma de pensar, usted cambia su forma de vivir. Eso dice la versión Dios habla hoy, que la versión de los frailes, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Es la versión Dios habla hoy. Bien, quiero leerle, compartir algunas ideas y usted me va diciendo cómo le va pareciendo lo que le voy leyendo. El pensamiento es la fuente original de toda riqueza. El pensamiento es la fuente original de todo éxito. El pensamiento es la fuente original de toda ganancia. El pensamiento es la fuente original de todos los grandes descubrimientos. El pensamiento es la fuente original de las grandes invenciones y el pensamiento es la fuente original de toda clase de logro. Ahí se lo dejo. Le acabo de decir varias cosas. Yo se lo voy a volver a leer despacio, pero mientras que yo lo voy leyendo, usted hágame el favor y me regala una reacción. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Etcétera. El pensamiento es la fuente original de toda riqueza. El pensamiento es la fuente original de todo éxito. El pensamiento es la fuente original de toda ganancia. El pensamiento es la fuente original de todo gran descubrimiento. El pensamiento es la fuente original de toda gran invención. El pensamiento es la fuente original de todo gran logro. Dígame cómo le parece lo que le acabo de leer. Usted me dirá. Si usted no está de acuerdo, no tiene por qué estar de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, pues sencillamente dice no está de acuerdo. Si usted quiere debatirlo, con muchísimo gusto lo debatimos, no hay ningún problema. De eso precisamente se trata. Si no estoy de acuerdo o estoy confundido, pues entonces pido una aclaración. De eso se trata. Lo que ya esto lo hemos estudiado a profundidad, ¿no? Como para llegar a esas conclusiones que vamos sacando. Entonces, a ver, Diva dice, es muy cierto. Germán dice, el pensamiento debe estar en todo en el día a día. María Sánchez dice, según como pensamos, tendremos éxito en nuestra vida, sea para bien o para mal. Marta León dice, es maravilloso, lo malo es que no lo ponemos en práctica. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo, sin el pensamiento no hay futuro provechoso. Muy bien, Gloria. Natalia, definitivamente es así, del pensamiento depende todo. Qué maravilla, muy bien. Ahora, mire, aquí ya podemos llegar a esta serie de conclusiones, ¿no? Pero primero, pues tocaba todo el trasfondo teológico, el trasfondo científico, que investigarlo desde este punto de vista, desde el otro punto de vista, para ya llegar a este punto en el cual nosotros pues vamos ahondando y al mismo tiempo en que ahondamos o profundizamos, pues vamos nosotros sacando conclusiones. Parece obvio que la calidad de lo que piensan las personas lleva a la calidad de sus resultados. Sin embargo, una de las razones por las cuales las personas no alcanzan sus proyectos es porque desean cambiar sus resultados sin cambiar sus pensamientos. Pregunta, ¿se pueden cambiar los resultados sin cambiar los pensamientos? ¿Se puede cambiar lo que vivo sin cambiar los pensamientos? ¿Se puede cambiar el contexto o el entorno de vida que tengo por experiencia sin cambiar los pensamientos? Y ahondando, ¿puedo cambiar mi estado físico sin cambiar mis pensamientos? ¿Puedo cambiar mi situación familiar como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, sin cambiar mis pensamientos? ¿Puedo cambiar mi espiritualidad, mi relación con Dios? ¿Puedo cambiar mi ministerio, mi servicio a Dios? ¿Puedo cambiar mi vida laboral, mi economía, mis finanzas sin cambiar mis pensamientos? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Estoy hablando exactamente del pensamiento. Pensamiento.
lo que tiene en el coco, dentro del cráneo, dentro de ese hueso, dentro de ese casco. No, no se puede. Puede cambiar, le hago esta, ¿puede cambiar usted sin cambiar sus pensamientos? No. Una de las razones por las cuales las personas no alcanzan o no cumplen sus proyectos y no avanzan es porque desean cambiar sus resultados sin cambiar sus pensamientos, lo cual jamás dará resultado. ¿Cuándo? Jamás dará resultado. Si usted quiere impulsar su pensamiento, debe creer que solo el pensar bien crea el fundamento para resultados buenos. Por eso es que la Biblia dice, en esto pensad. Hágame el favor, si puede de memoria, regáleme el texto bíblico en donde el Espíritu Santo dice, en esto pensad. ¿Cuál es ese texto bíblico? A ver, comencemos a evaluar qué tanta renovación mental realmente estamos recibiendo nosotros. O si es solo alguien que habla, que hable, yo que le escucho y me emociono y amén, y qué chévere predica, qué chévere habla, pero no vengo a hablarle para que usted considere que es chévere lo que le digo, sino que vengo a hablarle para producir una renovación de la mente. ¿Cuál es ese texto? Regáleme el texto. Buenas noches. Don Héctor, muy bien, excelente, muy buena noche para usted, para todos en su casa, y ese es el texto. Muy bien Marta León, muy bien Natalia, muy bien Cecilia, muy bien María Sánchez, muy bien Germán, muy bien Gloria, muy bien Don Henry, muy bien Filipenses 4:8. La parte final, en esto pensando. Está haciendo demasiado énfasis en el pensamiento, no me eche a mí la culpa. Si quiere meterse en ese problema de culpar a alguien, le toca que culpe a Dios. Pero yo no le aconsejaría que se metieran en ese problema. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios, cuestionar a Dios, señalar a Dios, criticar a Dios? Nadie. Si Dios hace tanto énfasis en la forma de pensar, será por algo, ¿no le parece? Vuelvo y le repito, si Dios hace tanto énfasis, si Dios pone tanto énfasis en el pensamiento, en la forma de pensar, cambie su entendimiento, cambie su forma de pensar, en esto pensar, será por algo, ¿no le parece? Cuando el texto dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, o cuando el texto dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, o cuando el texto dice cuando el texto habla de la renovación de nuestro entendimiento, o cuando el texto dice en esto pensad, o cuando el texto dice como es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Cuando la Biblia dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuando la Biblia usa toda esa clase de versículos, de términos en los versículos, innumerables versículos que hablan de esto, yo creo que tenemos que prestarle atención a nuestro Señor. Porque usted escucha al hermano o a la hermana en Cristo llorar, suplicarle a Dios por un cambio, pero ni siquiera entiende cómo funciona ese cambio, cómo opera ese cambio, cómo es que se va a dar ese cambio. Y uno lo tiene que entender, y lo tiene que entender muy bien. O si no, nos quedamos nosotros orando. Cámbiame Señor, cámbiame Señor, cámbiame Señor. Y yo puedo pasar semanas, y puedo pasar meses, y puedo pasar años pidiendo al Señor que me cambie, y créame, no va a experimentar ninguna clase de cambio. Alguno estará refutando y estará diciendo, no, claro que sí, porque yo le pido a Dios que cambie y Él me cambia. No, porque resulta que hay principios y hay mecanismos que Dios estableció para que se dé ese cambio. Y están en la Biblia. Y claramente dice que si tiene que ser transformado, será por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, yo tengo que ir haciendo lo que el Señor dice. Es decir, concentrando mi pensamiento en lo que tengo que concentrar, lo que es en su santa palabra. Ahí sí yo puedo ir orando porque ya tengo concentrado el pensamiento en su palabra. Ahí sí voy orando, Señor, transfórmame. El Señor me observa, me mira y dice, estás cumpliendo con la condición porque estás concentrando el pensamiento en mi palabra, en mi promesa, en la doctrina, en el evangelio, y ahí sí comienza a operarse el cambio. El texto dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu Santo de Dios. Ahí dice claramente el texto. Entonces es así. Eso es como lo siguiente. Eso es como la persona que no diezma, que no ofrenda, que no aporta económicamente, que no subsidia una obra con su dinero y se la pasa pidiéndole a Dios dinero. Pues no se puede.
¿Y por qué no se puede? Pues porque claramente las promesas de prosperidad económica son para las personas que son generosas con el reino de los cielos. Y le puedo comprobar con sin número de versículos que en este momento se me pueden estar viniendo a la cabeza. Por ejemplo, el texto que dice, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Esa promesa es dada a aquel que trae los diezmos al alfolí y se preocupa porque haya alimento en la casa de Dios. Eso es Malaquías capítulo 3, versículo 10. Uno del Antiguo Testamento. Ahora, uno del Nuevo Testamento. Claro, por ejemplo, Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero Filipenses capítulo 4, el contexto de Filipenses capítulo 4 es Dios hablándole a una iglesia que es generosa para con la obra del Señor. A una iglesia que es generosa para con la obra de Dios. A una iglesia que se mete la mano al bolsillo. Que no le tiembla la mano para aportar a la obra del Señor. Entonces en el versículo 19 va desembocando la idea del contexto y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otro, claro que sí, el de Gálatas. Acuérdense que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces nosotros queremos segar, queremos cosechar donde no hemos sembrado. Si yo no he sembrado, Señor, dame una cosecha, dame una cosecha, dame una cosecha. ¿Pero una cosecha de qué? Será una cosecha de suspiros. Porque no has sembrado nada en la vida. Ya no hablemos de dinero, ya no hablemos de diezmo, ya no hablemos de ofrenda. Eso creo que está sumamente claro. Ahora sigamos hablando de esto. Sigamos hablando de la transformación de la vida. Claro, yo quiero que mi vida sea transformada, pero primero yo tengo que sembrar esa transformación. ¿Y dónde la siembro? La siembro donde tienen que sembrarse todas las semillas. ¿Dónde tienen que sembrarse todas las semillas? En el terreno de la mente. Que cuando dice Mateo capítulo 13, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en diferentes terrenos. Y después explica el Señor y dice, ¿quién es el sembrador? El sembrador es el que siembra. ¿Y cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Si la semilla es una palabra, quiere decir que la semilla es información. Quiere decir que la semilla es conocimiento. Y si la semilla es información, si la semilla es conocimiento, pregunta, ¿dónde se siembra la información? No hay otro lugar donde se pueda sembrar la información. ¿Dónde se siembra el conocimiento? No hay otro lugar donde se pueda sembrar el conocimiento. La información se siembra en la mente. El conocimiento se siembra en la mente. Es ahí donde tiene que sembrarse. Pero algunos quieren cosechar y no han sembrado. Porque realmente no se han ocupado, no se han concentrado en sembrar la palabra de Dios en su propio entendimiento. ¿Estamos claros con esto? Si usted quiere impulsar su pensamiento, debe creer que solo el pensar bien crea el fundamento para resultados buenos. Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos nunca pueden producir buenos resultados. Le repito lo que acabo de leer. Los buenos pensamientos nunca pueden producir malos resultados. Y los malos pensamientos nunca pueden producir buenos resultados. El Señor mismo lo dijo, ¿no? ¿Cómo hacemos para conocer el árbol? Pues el árbol se conoce por su fruto. Y pregunta el Señor, ¿acaso del árbol bueno pueden salir malos frutos? ¿O el árbol malo pueden salir buenos frutos? ¿Del bueno pueden salir malos? Ahora, ¿del malo pueden salir buenos? De la misma manera, como hablamos de un sistema de raíces, tengo que enraizarme en Dios. La mente tiene que enraizarse en la palabra del Señor a través del pensamiento. Aquí el tema es, si yo he sembrado lo correcto en mi cabeza, si los pensamientos son los correctos, es imposible que los resultados sean malos. Ahora, si yo he sembrado malos pensamientos, es imposible que los resultados sean buenos. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿Yo puedo cambiar? Sí.
¿Usted puede cambiar? Sí. ¿Se puede convertir en una persona totalmente diferente? Sí. Esa persona con la cual usted tiene conflicto entre semana, ¿puede cambiar? ¿Puede ser diferente? Sí. ¿Qué hay que hacer? Renovar la mente, renovar el entendimiento. Volvemos a las objeciones. Ya está muy viejo. Loro viejo no aprende a hablar. Equivocado. Ya está muy viejo. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Equivocado. Ya está muy viejo. El que ha sido no deja de ser. Equivocado. Mientras que yo mismo no limpie, no depure, no descontamine, no desintoxique mi cabeza de todas esas ideas, no se puede lograr un cambio ni en mí ni en el otro. Ni en mí ni en el otro. Toda persona puede cambiar. Todo ser humano puede cambiar, puede ser transformado. El poder del Espíritu Santo no tiene límites. El poder de la palabra no tiene límites. Pero usted debe entender cuál es el conducto regular, cuáles son los principios que debe aplicar. No puede ser que una persona tan alejada de la palabra de Dios, una persona que no le presta atención a su pensamiento, que no cultiva su pensamiento, eso es como un huerto, ¿no? Es como el huerto del Edén. Eso es como Génesis capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 2, Adán y Eva vivían una situación, una relación edénica, o sea, dentro del paraíso del Edén. A Adán se le dio la tarea de cuidar el huerto, labrar el huerto. Eso era lo que él tenía que hacer. Ahora nosotros hablamos de Adán, pero se nos olvida hablar del huerto. Nosotros somos Adán, el Adán de la historia, pero también tenemos un huerto que cuidar. Y ese huerto lo podemos espiritualizar de mil maneras. Pero la manera correcta de espiritualizarlo es, mire, aquí hay un huerto que yo tengo que cuidar todos los días. Y ese huerto es mi mente. Y yo tengo que permitir ahí solamente la germinación, porque ¿de qué se trata cuidar un huerto? Permitir la germinación de lo que sirve. Y si algo ha germinado que no sirve, debo entrar inmediatamente, arrancar todo eso. Debo cuidar el huerto de bichos. Debo cuidar el huerto de polilla. Debo cuidar el huerto de piojos. Debo cuidar el huerto de animalitos, de babosa, de caracoles, de todo eso que viene a dañar el huerto. Y debo nutrir el huerto. Y debo alimentar el huerto todos los días. Y debo humectar el huerto todos los días. Y debo asegurarme que el calor, que la temperatura, que todo lo conveniente esté dentro de ese huerto, que es cuál, mi mente. Si usted se pone a analizar, usted no puede tener una vida espiritual correcta, a menos que usted tenga los pensamientos correctos. El tema de la oración, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué no me puedo meter con Dios? ¿Por qué no puedo tener comunión, relación íntima con Dios? ¿Por qué? El epicentro de todo eso está en el pensamiento. La mente es tan importante que si la mente no está bien calibradita o bien configuradita con Dios, va a afectar hasta la vida espiritual del individuo. Ahí lo tiene usted. Qué impresionante, ¿no le parece? Esto no es sino decir que lo único que puede provenir del maíz es maíz y que lo único que sale de las ortigas, por ejemplo, es ortigas. ¿Qué puede salir de la ortiga? Ortiga. ¿Qué puede salir del maíz? Pues maíz. ¿Qué puede salir de los malos pensamientos? Pues una mala vida. ¿Y qué puede salir de los buenos pensamientos? Pues una buena vida. Bien. Puesto de forma sencilla, si usted espera cosechar maíz después de haber sembrado ortigas, no obtendrá maíz. Es más, una persona tiene que ser muy optimista, la verdad, y muy fantasiosa, como para estar sembrando ortigas y esperar una cosecha de maíz. Muy optimista, muy fantasiosa, como para estar sembrando maíces y quiere que le salgan tulipanes. Pues no le van a salir tulipanes, le van a salir maíces. Si usted espera cosechar maíz después de haber sembrado ortigas, no obtendrá maíz. Sin importar cuánto tiempo emplee en regar, fertilizar o cultivar sus plantas. Si no le gusta la cosecha que está obteniendo, necesita cambiar las semillas que está sembrando. ¿Qué tal esto? Es sumamente básico, pero sumamente correcto. Si no le gusta la cosecha que está obteniendo, necesita cambiar las semillas que está sembrando. Esa frase se la leo nuevamente y usted me dice
¿qué opina? Pues no me va a decir, bueno, porque bueno, ¿qué? Dígame algo más sustancioso. Si no le gusta la cosecha que está obteniendo, necesita cambiar las semillas que está sembrando. Comience a responder, por favor. Si no le gusta la cosecha que está obteniendo, necesita cambiar las semillas que está sembrando. Comience a responder. Yo le sigo leyendo. ¿Quiere obtener logros? Entonces siembre la semilla del pensamiento correcto. ¿Quiere obtener logros? Entonces siembre la semilla del pensamiento correcto. Espero su reacción. Gracias. Debe buscar semillas de calidad y abonar nuevamente la mente para retomar nuevamente. Muy buena, es claro, es así. Pues algo ya cambié su manera de pensar. Si no le gusta la vida que tiene, cambie al pensamiento correcto. Okay. Pero por supuesto, dice la señora Zoila, que hay que sembrar la semilla correcta para poder obtener una buena cosecha. Sí, claro, para tener buen resultado. Gracias, Dios. Sí, debo poner buen abono, palabra de Dios. Hágalo ya. Muy bien. Hágalo ya. Una muy buena conclusión, pero requiere una muy buena ejecución. Es muy coherente. Pues si está mala semilla, su resultado será igual. Muy bien. Excelente. Muy bien. Si usted se pone a analizar la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que cada una de las personas que Dios utilizó para hacer grandes hazañas, para causar mucho bien, para liberar a un pueblo, por ejemplo, para traer justicia, para pelear y derrotar a los enemigos, para traer progreso económico. Cada una de las personas que se consideran como héroes o heroínas en la Sagrada Escritura, que son personas de fe, Dios no las pudo utilizar hasta que se dio algo diferente en sus vidas. Diferente. Y yo sé que aquí entonces se va a hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, si se pertenece a un entorno bien fanático, entonces se va a hablar únicamente de la unción de Dios, ¿no? Y la unción que estaba sobre, y la unción que estaba sobre el uno, y la unción que estaba sobre el otro. Ahí cuando no se entiende esto de fondo y solamente hablamos de temas como la unción, por ejemplo, ¿sí? La unción, o la autoridad que tenía, o el poder que tenía, pues algunos se van a alentar, pero algunos otros se van a decepcionar, porque entonces dicen, entonces Dios ungió al uno, pero no ungió al otro. Dios ungió a Moisés, por ejemplo, para traer liberación a los israelitas en Egipto, pero entonces no me ungió a mí de la misma manera porque no me está usando de la misma manera. Y a ver, sí, claro, la Biblia habla de unción, y sí, claro, la Biblia habla de autoridad, y sí, claro, la Biblia habla de poder espiritual. Eso está clarísimo. Claro que sí. Pero la unción, el poder, la autoridad, sin un elemento fundamental, se pierde. Por eso, analice usted lo siguiente. Dios no puede usar a Abraham hasta que Dios con Abraham no sostiene una serie de conversaciones. Abraham. Dios no puede usar a Jacob hasta que Dios con Jacob sostiene una serie de conversaciones. Dios no puede utilizar a José hasta que Dios con José sostienen una serie de conversaciones. Y podemos seguir hablando de ahí en adelante.
Dios no puede utilizar a Moisés, estábamos hablando de él hace un ratico, hasta que Dios con Moisés no sostiene una serie de conversaciones. ¿Se acuerdan las conversaciones de Dios con Moisés en Éxodo capítulo 3? Y Dios no puede utilizar a Josué hasta que Dios no habla con Josué. Y de ahí en adelante Dios no puede hablar con Isaías hasta que Dios no habla con Isaías. No puede usar a Ezequiel hasta que Dios no habla con Ezequiel. No puede usar a Jeremías hasta que Dios no habla con Jeremías. No puede usar a Pedro, Nuevo Testamento, hasta que Dios no habla con Pedro. No puede usar a Pablo hasta que Dios no habla con Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino a Damasco. Porque si fuera solamente un asunto de unción, poder y autoridad, pues yo, Dios, no necesito hablar con nadie. Yo solamente descargo mi unción, descargo mi poder, descargo mi autoridad y ya está hecho el asunto. Pero no. La unción, el poder y la autoridad pueden ser echados en saco roto, a menos que primero se logre algo. Por eso Dios primero intercepta al individuo y habla con el individuo. Y si tiene que hablar con el individuo una vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces, como el caso de Abraham, Dios habló con Abraham 7 veces, 7 repetidas veces, hablándole cosas, aclarándole cosas. Acuérdense que Dios se le apareció a Moisés y Dios comenzó a hablarle a Moisés y Moisés comenzó a sacar el cuerpo hasta que Moisés resultó convencido por Dios. Cuando viene ese convencimiento es que Dios lo puede utilizar. Pero entonces Dios, a ver, estamos hablando de la conversación. Mire esto tan básico. Dios, ¿qué necesidad tiene de aparecérsele a un individuo o mandarle recado o mensaje a un individuo con un mensajero? Y todo comienza porque Dios habla al individuo y le habla, y le habla, y le comunica, y conversa con él, y habla, y le comunica. ¿Qué le está dando? Pues lo que se da en una conversación. ¿Qué se está dando en una conversación? En una conversación uno conversa. ¿Qué se está dando en una conversación? En una conversación uno da conocimiento, en una conversación uno da información. Porque lo primero que tiene que tocarse, lo primero que tiene que alterarse, lo primero que tiene que transformarse es lo que tiene allá dentro del cráneo. El pensamiento, muy bien. Los que están escribiendo pensamiento, muy bien, don Héctor, pensamiento. De lo contrario, el mismo Señor lo enseñó. Mire, el vino nuevo, complete usted ahí el texto, el vino nuevo se echa ¿en dónde? En odres nuevos. Muy bien. Porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, pues los gases del vino, que está nuevo, pues lastimosamente estallan el recipiente. De modo que lo nuevo, o sea, la unción que es nueva, el poder espiritual que es nuevo, la autoridad que es nueva, ¿sí? El llamado, el ministerio, el propósito, los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, todo eso que es nuevo, se echan a perder. Todo eso resulta estallando al individuo si el individuo no es realmente un odre nuevo. Ahora el individuo se convierte en un odre nuevo a partir de un nuevo pensamiento. El individuo se convierte en un odre nuevo a partir de un nuevo entendimiento. Si el hombre no lo entiende, si el hombre no entiende que se tiene que causar una novedad dentro del cráneo, una novedad operada por el poder del Espíritu Santo con base en la palabra de Dios, pues entonces la unción no sirve, el poder espiritual no sirve, la autoridad no sirve. Por eso es que Dios no se aparece y descarga inmediatamente unción, poder y autoridad y se va. ¿Qué fue lo que hizo conmigo? Ni siquiera lo entiendo. Es más, si usted revisa, por favor, los temas de unción, se va a sorprender. Que la gente habla de unción, uy, había una unción tan especial y yo no sentí la unción, ¿no es cierto? Como si eso fuera una cosa que se sintiera. Pues usted lo revisa, revíselo conmigo. Eso es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Abra ese versículo, por favor, revíselo conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Me avisa cuando ya. Ya, mira lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Se habla de unción, ¿cierto?
Pero mire lo que dice la parte final del versículo. Y conocéis todas las cosas. Ahora hágase la pregunta, ¿qué relación tiene la unción con el conocimiento? ¿No? Buena pregunta. ¿Qué relación tiene la unción con el conocimiento? La palabra unción aparece en el versículo 20. La palabra conocimiento aparece en el versículo 20. ¿Qué relación tiene la unción con el conocimiento o qué relación tiene el conocimiento con la unción? Mire, unción sin conocimiento es echar vino en un odre viejo. El individuo que recibe la unción no sabe qué es. No sabe qué fue lo que recibió y no sabe para qué es. Qué impresionante. Aparte de que la unción viene y la unción se encarga de hacer que el individuo sobreabunde en conocimiento. O sea que entre más unción, más conocimiento. El conocimiento es un proceso mental. Entre más unción, más procesos mentales activos. Entre más unción, más renovación de la mente. Entre más unción, más cambio en la biología del cerebro. ¿Sí? Que es que le dicen a uno, y eso es puro fanatismo, le dicen, mire, yo no tengo el conocimiento que usted tiene, pero yo tengo la unción. Y con la unción sin conocimiento, yo puedo lograr grandes cosas que usted no puede lograr solamente con el conocimiento. Yo, ¿de qué unción me está hablando? Porque no va a ser la unción de Dios, no va a ser la unción del Santo. Aquí se habla de la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. Esa unción del Santo es la que yo tengo. Esa unción del Santo, creo yo, es la que usted tiene. Y se caracteriza principalmente, ¿por qué? Porque hace que el individuo abunde y sobreabunde en el conocimiento del Dios Santo. Esa es la unción. A veces alguno dirá, no, la unción es para hacer que el otro sienta y experimente que sintió, experimentó. ¿Cuántos casos tenemos de personas que van a diferentes congregaciones, tiemblan, saltan, brincan, gritan, se caen al piso, se levantan, siguen siendo las mismas personas? Se levantan del suelo, todos los cultos se caen 1, 2, 3 veces. Cada vez que hay culto se cae al suelo 1, 2, 3 veces, pero se levanta de ahí, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. O sea, no podemos entender cómo una persona que dice que es tomada por el Espíritu Santo se cayó 1, 2, 3 veces, se paró de ahí, se fue para la casa y se agarró con la esposa, se agarró con el marido, se agarró con todo el mundo, trató mal a los vecinos. Pero ¿acaso no experimentó fue la unción? ¿Qué clase de unción? Qué rara unción. Pero aquí dice claramente, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis. Dese cuenta la relación entre el conocimiento con la unción. Y la relación entre la unción con el conocimiento. La renovación mental hace que la unción fluya. Y cuando fluye la unción, hace que el individuo abunde y sobreabunde en el conocimiento de las cosas del Dios Santo. Eso sí es unción. Eso sí es unción. Ahora, el mismo capítulo 2, que podría llamarse el capítulo de la unción, en el versículo 27, o sea, mismo libro, mismo capítulo, solamente que el versículo ahora ya no es el 20, sino el 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, sigue hablando de la unción, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad, note, de que nadie os enseñe. Mire que está hablando de la enseñanza. Así como la unción misma os enseña, mire, la unción misma me enseña, ¿no? La unción misma me enseña. Yo creo que está muy claro, de verdad. Mire, cuando una clase de esta se da bajo la unción del Espíritu, cuando una predicación se está haciendo bajo la unción del Espíritu, cuando una exposición de la palabra se está dando bajo la unción del Espíritu, usted experimenta el ser enseñado por el mismo Dios. Usted concluye en algún momento de la clase, esto no viene de carne, esto no viene de sangre. Es mi Padre Celestial que me está hablando y es mi Padre Celestial que me está enseñando estas verdades a través de la dirección de su Santo Espíritu. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque el hombre, y yo lo reconozco, por supuesto que sí, el hombre hasta allá no llega. O sea, uno hasta allá no llega.
Uno tiene un bosquejo muy humilde, muy sencillo, y uno comienza la exposición, pero cuando comenzamos a ahondar en estas verdades, y cuando vamos de un texto para el otro texto, y para el uno y para el otro, y todo encaja, y todo se conjuga, y todo se relaciona, y todo se asocia de una manera tan magistral, yo reconozco desde aquí, esto no es del hombre. Yo reconozco desde aquí, eso es Dios usándolo a uno. Ahora, hay alguien que tiene que reconocer, eso no es del hombre. No, él no es sino un hombre. Esa es la unción del Espíritu, que yo he aprendido en 1 de Juan 2.20 y en 1 de Juan 2.27, que está relacionada con el conocimiento, 1 de Juan 2.20, y con la enseñanza, 1 de Juan capítulo 2, versículo 27. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Característica de la unción: hace que el individuo, motiva al individuo, le da fuerza al individuo para que permanezca en Cristo, para que permanezca en la palabra, para que permanezca en la doctrina. Eso es la unción. Eso verdaderamente es la unción. La unción no está separada del conocimiento, 1 de Juan 2.20. La unción no está separada de la enseñanza, 1 de Juan 2.27. La unción no está separada de la renovación del entendimiento, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no está separada de la renovación de la mente, Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Estamos claros con esto? Lo que es la unción. Ahora, me parece impresionante para mal. Sí, lamentable que una persona asista a una clase de estas o a un culto y esa persona, no sé de qué trasfondo religioso venga, pero que diga, sí, escuché la enseñanza, pero no sentí la unción. Sentí. 1 Juan 2.20 habla de conocer. 1 Juan 2.27 habla de la enseñanza. Esta persona no viene por conocimiento. Esta persona no viene por enseñanza. Esta persona viene a sentir algo. Le enseñaron que es que la unción se trata de sentir. Entonces, esta persona lastimosamente se está perdiendo la unción porque no entiende lo que es la unción. Se pierde la unción porque no entiende que la unción está relacionada con conocimiento y con enseñanza. Entonces, ahí está la unción en pleno, porque está el conocimiento. Ahí está la unción en pleno, porque está la enseñanza y está ahondando y está abundando. Pero esta persona no entiende porque no le enseñaron, porque no lo ha aprendido así, pero no siento nada. Entonces, sí, mucho conocimiento, esa es la unción. Sí, mucha enseñanza, esa es la unción. Sí, mucho versículo, esa es la unción. Sí, mucha asociación de un texto con otro texto y mucha aplicación. Pero yo no sentí nada, de modo que yo no siento unción. No siento unción porque depende del trasfondo religioso del cual venga. Y la mayoría es del trasfondo fanático del cual venga, pues entonces se va a encontrar contra una pared, porque va a decir es que ustedes se dedican al conocimiento, pero desprecian la unción. Si yo Freddy despreciara la unción, no habría el conocimiento que hay. 1 de Juan 2.20. Si yo, Freddy, despreciara la unción, no habría la clase y calidad de enseñanza que hay. 1 de Juan capítulo 2, versículo 27. Si yo despreciara la unción, no se podría cumplir lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, buenas noticias, conocimiento. Sigue hablando de unción y vienen todos los versículos que relacionan la unción con el conocimiento. O alguien puede decir que el Señor, el Santo de los Santos, el ungido de los ungidos, o sea, el Señor Jesucristo tenía unción pero no tenía conocimiento. Tenía unción pero no exponía la palabra. Tenía unción pero no tenía cátedra. Tenía unción pero no tenía doctrina. Por favor, los grandes eruditos de su época, personajes como por ejemplo Nicodemo, que se acerca al Señor de noche y reconoce y lo llama maestro. Pero algunos son así, desde el fanatismo,
desde la ignorancia. Algunos son así. Los mismos fariseos, acuérdense que llamaban al Señor Jesucristo y le decían, ¿de dónde saca estas palabras y estos milagros? Y la gente del común decía, este no nos habla como nos hablan los fariseos, este nos habla con ciencia y este nos habla con autoridad. Al despreciar la unción, desprecia el conocimiento santo, ¿sí? Al no entender la unción, cuando se manifiesta la unción, desprecia la unción al despreciar el conocimiento. Ahí lo tiene usted. ¿Yo dónde debería estar? En un lugar donde está la unción. Primerísima manifestación de la unción, conocimiento verdadero, santo, radical, Biblia, doctrina, evangelio. Tome la unción. He aquí la unción. Lo que venga después de eso ya es una añadidura. Pero esa es verdaderamente la unción. Qué impresionante, ¿no es cierto? Entonces estábamos nosotros diciendo que cuando Dios quiere usar a un individuo, pues lo primero que hace con el individuo es hablar con él, conversar con él. ¿Por qué? Porque a través de la conversación, que es la transmisión de la información o del conocimiento, el Señor quiere llegar hasta el pensamiento del individuo. Cuando llega el pensamiento del individuo y le dice las cosas una vez y 2 veces y 3 veces como con Moisés o 7 veces como con Abraham, acuérdese que siempre el hombre va a poner objeción. Por ejemplo, Abraham, pero yo de dónde, si es que yo soy pobre, pero yo de dónde, si es que yo soy viejo, pero yo de dónde, si mi mujer está vieja, pero yo de dónde, si mi mujer es estéril, pero de dónde, si les cesó la costumbre de las mujeres. Dios tiene que repetirle, que a pesar de su entorno, y eso lo vimos hace 8 días, a pesar de su entorno, y a pesar de su cuerpo, y a pesar del tiempo, si se renueva el entendimiento, si se renueva el pensamiento, todas las cosas son posibles. Pero Dios entonces va a hacer ese proceso en el pensamiento del individuo las veces que sean necesarias para renovar la cabeza del individuo. O como con Moisés. Acuérdense que el Señor comenzó a hablar con Moisés y Moisés pues sacó su excusa. Señor, yo no sé hablar. Y se atrevió y fue tan grosero de aconsejarle al Señor. ¿Quién soy yo para aconsejar a Dios? Pero le aconseja a Dios, Señor, más bien use a mi hermano. La respuesta divina, que no aparece así, pero usted la tiene que interpretar así. Si yo quisiera llamar a su hermano, ¿no le parece que estaría hablando en este momento con su hermano? Solo pretextos. O como con Jeremías, es que yo soy niño, yo soy muy joven. No digas que soy un niño, porque a donde yo te mande tú irás y todo lo que yo te mande a decir tú lo dirás. Isaías, yo soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que es inmundo de labios. Ezequiel, que se sentía que no tenía el carácter suficiente y el Señor le dice, hoy pongo tu rostro como un pedernal. Daniel, cuando el Señor se le apareció, le habló y comenzó a manifestar el conocimiento, dice que no quedó fuerza en él, sino que se cayó, se desmayó, su fuerza se convirtió en debilidad, y así cada uno de nosotros con nuestros pretextos, pero el Señor sigue hablando con uno, charlando con uno, conversando con uno, con el fin de que los pretextos y las excusas se conviertan en certezas y en convicciones. Cuando hablamos de certezas, acuérdese usted de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11.1 dice claramente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, acuérdese que tiene que ver con un conocimiento claro y exacto de la palabra de Dios. Si usted no tiene un conocimiento claro y exacto de la palabra de Dios, no tiene certeza. Si no tiene certeza, eso quiere decir que no hay una concentración del pensamiento en la promesa divina. Si no hay una certeza, eso quiere decir al mismo tiempo que no se está dando una renovación del entendimiento. Si no hay una certeza, eso quiere decir al mismo tiempo que no se está dando una renovación de la mente. Eso quiere decir que no está usted plenamente convencido en su propia mente. Eso quiere decir al mismo tiempo que no está usted perseverando en su pensamiento en las cosas de Dios. Es tan importante esto que sin esto no hay nada más. Ya cuando el Señor de tanto conversar con el individuo queda convencido, ahora sí se desata la unción, ahora sí se desata el poder espiritual, ahora sí se desata la autoridad, ahora sí se desata la espiritualidad, se desatan los cambios, las transformaciones, cuando el Señor renueva el entendimiento. Y el Señor renueva el entendimiento a través de la conversación, pero también renueva el entendimiento a través de la experiencia que uno vive.
O dígame si lo que uno vive no se convierte como en un punto de quiebre que a uno le cambia la mente, a uno le cambia la cabeza. Por ejemplo, el caso de José, el famoso soñador de sueños en la Sagrada Escritura. Conversaciones entre Dios y José, pero él no sabía administrarlo porque era muy inmaduro. Entonces puede que tenga el megasueño, pero si como persona es bien inmaduro, pues el megasueño se quedó en forma de sueño. No va a evolucionar de ahí, no va a progresar de ahí. Entonces Dios tiene que comenzar a charlar con él, pero también Dios tiene que pasarlo por diferentes situaciones y cada situación le va a ir transformando también el pensamiento. Él va a ir entendiendo algo, ese pedacito que todavía no ha entendido. Nosotros entendemos la Biblia a través de la cátedra, la charla, la conversación, la exposición, la clase, el sermón, el discurso, el culto. Pero también nosotros entendemos, o nuestra mente es cambiada, a través de las experiencias vividas. Recuerde que el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que todas las cosas ayudan a bien. Yo no lo entiendo, no entiendo de qué manera, pero cuando yo entiendo los procesos mentales, yo digo, sí voy entendiendo. Porque con esto Dios me está mostrando algo. Y con eso que Dios me está mostrando, quiere que mi mente cambie. Quiere que yo no siga comportándome de la misma manera. Y no me voy a comportar de la misma manera. Y eso lo va cambiando a uno. O sea que uno va cambiando por medio del conocimiento teórico, pero también uno va cambiando por medio del conocimiento práctico. Lo que uno va aprendiendo en la cátedra, pero también lo que uno va aprendiendo en la experiencia vivida. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra hoy predicada. Te damos gracias por esta clase, por este conocimiento. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí conectados, Señor. Por cada uno de los que se conectan y saben, Señor Dios, a qué se conectan. Saben que tú les vas a hablar. Saben que una palabra va a ser dirigida, Señor Dios, a ese entendimiento. Y que esa palabra dirigida a ese entendimiento va a renovar el pensamiento, Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque íbamos poco a poco, gota a gota, aprendiendo todo esto. Te doy gracias, Señor Dios, por la vida de cada uno de ellos. Te pido por la renovación de sus mentes. Y también te pido que ellos sean canales, agentes, para la renovación mental de todas las personas que les rodean, de todo su entorno, de los conocidos y de los desconocidos, Señor Dios. Que terminemos de entender todos que la renovación de la mente es la clave, Señor. Que con eso lo tenemos todo, que sin eso no tenemos nada. En tus manos, Señor Dios, entrego esta clase. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a correr? Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.